Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast de Computer. Hoy es el... no sé qué número estamos porque la semana pasada lo perdí. El número 13. Vale, muchas gracias, Rubén. Soy Alex, es que también estoy un poco malo esta semana, así que bueno, soy Alex y esta semana estoy con Ekaid, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Número 13, Halloween es una señal, ¿no? Sí, de que va a ir muy bien este podcast. Y Rubén Andrés, ¿qué tal, compi? Hola, muy buenas. El 13, y nada, como ojo. ¿Cómo? El 13, ojo, Sí. Para los supersticiosos y tal, vamos bien, Joder, la semana va bien, de de hecho. En el 1. Bueno, y como siempre vamos a empezar hablando un poco pues de nuestras movidas y de lo que estamos viendo durante los últimos días. Y como siempre va a empezar Rubén contándonos porque hay una serie de 100 años de no sé qué, que es muy tu rollo. Salió el tráiler el otro día. 100 años de soledad será, a lo mejor. Sí, salió el teaser de la serie, sí. No, a mí no me sacáis ahora de mi rollo y yo estoy súper enganchado con mi Breaking Bad, con mi Better Call Saul, y de ahí hasta que yo no me fulmine ya las 5 temporadas de Breaking Bad, de a mí no me sacan de ahí, pero vamos, ni... Ojo, la semana pasada ya decía que estaba a punto de terminar Better Call Saul. Bueno, ya la he terminado, broche de oro. Y siento decirle a los que nos estáis escuchando o viendo por YouTube que si habéis visto Breaking Bad y luego queréis ver Better Call Saul, lo estáis haciendo mal. El orden correcto es ver Better Call Saul y luego ver Breaking Bad. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer personajes que si yo que la vi las primeras 2 temporadas de Breaking Bad, los vi así sin haber visto previamente Better Call Saul, vale, pues aparecen una serie de personajes, pero no sabes muy bien de dónde salen. Sin embargo, si ves antes la de Better Call Saul, sí que entiendes el contexto, porque está ambientada unos años antes de Breaking Bad. Entonces entiendes mucho mejor de dónde vienen esos personajes, que en Breaking Bad aparecen un poco así de paso y como de refilón. Pero claro, ya sabes de dónde vienen, sabes por qué están ahí, sabes cuál es su condición, tienes muchísima más información de esos personajes. Entonces, niños, niñas, si os interesa este spin-off, esta saga, por así decirlo ya, porque ya son varias, vedlo en Better Call Saul primero y después Breaking Bad, porque es el orden correcto y es el orden que más información os va a aportar y más completo el mensaje general vais a tener. Voy ahora mismo de Breaking Bad, voy por la tercera temporada, si no me equivoco, la segunda, la décima, el 10º episodio, o sea, me la estoy fulminando a marchas forzadas. Cuando digo que no me sacáis de Breaking Bad ahora mismo, lo digo en serio. No lo intentéis. Y lo que voy a ver inmediatamente después van a ser los últimos episodios del Señor de los Anillos, de la saga del Anillo, que no los he visto. Me he quedado en el cuarto o quinto, no recuerdo ahora exactamente cuál. Y estoy, haciendo auténticos ejercicios de malabarismo para evitar spoilers, para evitar ver lo que no tengo que ver. En fin, es todo un milagro. Yo tengo dos comentarios para ti. Al final destruyen el anillo. Al final, sí, gente chiquitita, ¿no? A lo mejor. No. Una cosa, recordarte que hay una película de Breaking Bad también. Sí. La tengo. Eso ya, sorpresa, y ya veremos dónde la ubico. Ya la semana que viene o la siguiente ya os digo dónde colocar en qué orden ver porque la película. Estás ordenando la saga como te está saliendo a ti de las narices. Está la gente que ordena Star Wars las películas como quiere. Y claro, efectivamente. Que hace eso con lo que le da la gana, ya está. Efectivamente, yo soy un alma libre. Sí. Y luego preguntarte qué te ha parecido el uso del color en la serie de Saul Goodman, ¿no? Porque es muy curioso que el futuro se representa en blanco y negro y el pasado en color, ¿no? Aparte que es muy... ¿Qué dices? Sí, y luego, como siempre, México o toda la parte en naranja. Pero sí es verdad, o sea, tiene unas flipadas bastante interesantes de color. Pero está muy marcado y eso es muy importante porque apoya mucho esa narrativa. Es decir, te sitúas indudablemente en el rango de tiempo, digamos, que está contando. Pero sí que es verdad que normalmente se hace al revés, que el pasado se hace en blanco y negro. Pero en este caso han utilizado ese recurso y me parece interesante. En general,
todo el tratamiento, de hecho, cuando apareció Saul Goodman en Breaking Bad, me sorprendió porque vi diferencias en el tratamiento de Saúl como tal, ¿no? Como personaje, y cuando lo has visto desarrollarse en toda la serie de Better Call Saul, y tienes la última imagen de la serie, digamos, la tienes en un Saúl como más centrado, como más estable, ¿no? Y de repente vuelve otra vez a sus ritmo alocado de los primeros episodios de la primera temporada de Better Call Saul, y como que te descoloca un poco, ¿no? Se ve ese salto de que se ha rodado efectivamente primero el Breaking Bad. El personaje a lo mejor no lo tenía tan trabajado, y cuando ha rodado la serie sí que se lo ha currado mucho más y ha estado mucho más asentado, ¿no? Me ha llamado la atención eso, de que he visto un Saúl como más alocado. Sí, total. Un Saúl trabajando, siendo él. Sí, efectivamente. ¿Y tú qué has visto? ¿Qué has visto esta semana? He visto muchas cosas, como siempre, demasiadas. Y bueno, justo ya aprovechando que es Halloween, aunque no sea Halloween todavía, pero bueno, seamos como... Igual que la Navidad dura 2 meses, Halloween dura 1 mes ahora, ¿no? Entonces, justo ¿Qué dices 2 meses? Pero que hay turrones. Hace 2 semanas ya había turrón, tío. Y puedes comprar turrón en pantalón corto. Buah. Sí. Además es muy curioso. Sí. Que he visto REC, Terror sin pausa, que es un documental que han hecho para celebrar el 15 aniversario de REC, de la película original. Y lo he empezado un poco sin expectativas en general, porque siempre estas cosas siempre son como un making of, ¿no? Que se ponen a hablar quién ha participado. Sí, lo pasé muy bien. Ah, sí, tú lo pasaste bien. Bueno, fue un rato en mi carrera, ¿no? Pero es cierto que me ha ayudado un poco a conocer algunos aspectos que yo no sabía, y que te demuestran que REC es una gran película, porque es una muy buena película, pero lo típico de que sale una buena película del caos. Porque empiezas a conocer cómo rodaron, ¿no? Y el guión que tenían, cómo se va creando la historia en función de cómo es el edificio en el que están rodando. Y lo orientan como si fuese un videojuego. Como si cada planta, según van subiendo, es una misión hasta llegar a la parte de arriba, que es donde está el gran jefe, ¿no? Y hay mucho tema de improvisación, de los actores casi en una de estas atracciones de terror, ¿no? Que no saben qué les va a pasar cuando abren una puerta, y eso ayuda a dar realismo. Y no sé, me ha parecido muy curioso, porque es una película que funciona muy bien, pero se hizo de una manera muy libre. Y eso me gusta. O sea, igual que hay otras grandes películas como... que no quiero comparar los géneros ni el nivel ni nada, ¿no? Pero como Apocalipsis Now, que el rodaje fue un infierno y que de repente ese rodaje que parecía que no iba a salir nada, salió una obra maestra, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? Y la magia del cine se ve. Así que... ¿Dónde está? Esto se estrena este viernes, se ha estrenado, para quien vea el programa, en los cines. Así que ¿en cine? Y llegará a alguna plataforma seguramente de una forma muy, muy inmediata. Se emitió en Sitges, sale a los cines, y ya digo yo que seguro que llega alguna... No sé a cuál, no voy a aventurarme, pero vamos, enseguida estará en una plataforma para verla. Y eso. ¿Y tú, Alex, con qué te has puesto? Vale, pues yo estoy mucho menos serio que vosotros dos. Sigo con Andor. El de esta semana no me ha gustado demasiado. Además, el montaje, no sé si habéis visto el octavo de Andor. No me ha dado tiempo. El montaje me parece súper caótico. O sea, son escenas de 2 minutos, te intercalan una de 10 segundos, vuelven al escenario de la escena anterior de 5 minutos. No me ha gustado nada. El final también es anticlimático totalmente. Muy regular. Y eso que la serie me está gustando bastante en líneas generales. Me he visto la de She-Hulk en 2 días. Porque es que son capítulos que se ven súper fácil. Los 4 primeros capítulos estaba con el móvil, sinceramente. O sea, mi pareja estaba viéndolos, a ella le ha gustado un montón la serie, yo estaba con el móvil. Luego sí llegó un momento en el que como que me enganchó y atendí a la serie. Pero el final estaba yo había leído un montón de comentarios de joder, vaya final, no sé qué, tal, qué guapísimo. Y es como... es que
no me dicen mucho el final y si no lo terminas de esa forma, tampoco sé dónde habrías seguido, hasta dónde habrías seguido conduciendo para darle un final a esta primera temporada. O sea, no veía no soy guionista, afortunadamente, pero no veía una forma de cerrar esto. Pero me lo he pasado bien, tiene algún puntillo. El tema es que el CGI es desastroso. O sea, mira que yo tengo mi tele configurada bien, sin mierdas del Motion Blur. O sea, Motion Blur no, perdón, del Motion Flow y demás. O sea, en mi tele el CG se suele ver bien. Pero macho, es que es horrible. O sea, es que los ojos... Hay escenas en las que los ojos de Hulka no tienen vida. La escena en la que sale haciendo twerking. Ya no porque haga twerking, sino la animación en contraste con la actriz de carne y hueso que tiene al lado es muy raro. Hay algunos movimientos que dices, esta escena podría ser un videojuego perfectamente, pero no de última generación. O sea, es un CG de escena de juego de esto de pre-renderizados, de escena pre-renderizada de la generación de 360 y Play 3 en algunos momentos. O sea, es... No sé, muy mal, muy mal. Y... Eso, bueno, no, iba a decir que eso me recuerda a una cosa que pensé en Rubén el otro día, porque un showrunner de La Casa del Dragón dijo que si ves la serie demasiado oscura o no puedes ver algunas escenas, es por tu culpa, que tienes mal calibrada la televisión. Y yo pensé, qué valiente decir esto a todo el mundo, que nos estamos quejando, yo mismo, de que para ver esta serie a veces tengo que correr las cortinas y ajustar otra vez la televisión, solamente con esta, ¿no? Y pensé... No, y es que a HBO ya le pasó con Juego de Tronos, con la última, claro, que había un episodio que era imposible. En la 8ª temporada, el episodio, te lo voy a decir exactamente, creo que es el episodio 4, el de la noche más oscura, me parece que se llama. Que es era literalmente la noche más oscura. En ese tuvieron muchos problemas, pero claro, ahí es que se juntan, y nos vamos a poner un poco frikis, ahí se junta la baja calidad de muchos televisores, vamos a decirlo así. En un OLED se te va a ver perfecto porque se definen perfectamente los negros, y ahí juega con esa escala de negros. Entonces, la verdad es que un televisor de 700, vamos a generalizar mucho, ¿no? De una franja de entre 500 y 700 euros, que es el que tiene el 80 o 90% de la población, no distingue, no segmenta bien esa franja de negros, con lo que tienen un manchurrón negro en toda la pantalla, que por mucha calibración, es cierto que es muy osado decir eso, por mucha calibración que le pongas a ese televisor, vas a conseguir muy poquito. Obviamente, claro, tío, si tienes pero es un que al televisor final tú tienes que hacerlo para todo el mundo. Sí, o sea, claro, es que esas declaraciones son como las de Paris Hilton con el dejad de ser pobres, ¿sabes? O sea, es como... ¿Qué hacéis siendo pobres? No, claro, es un poco eso, dejad de ser pobres y compraros un televisor de 1.500 euros o de 2.000 euros. Pero hay una cuestión ahí también, que es ¿cuánta gente ve las series en el ordenador? Porque hay mucha gente que ve en el ordenador porque no tiene móvil inteligente o bueno, porque... Efectivamente. Porque lo ve viajando, no, si lo ven, o lo que sea, ¿no? Efectivamente, si lo ven en un móvil o en una tableta, es probable que lo vean mejor, en este caso concreto, que lo vean mejor que en la tele, porque las pantallas son AMOLED, son OLED, etcétera. Entonces sí que es probable que luego a lo mejor no tienen, es verdad que puede ser que no tengan Dolby Vision, y eso también ayuda. En fin, son tecnicismos un poco más concretos. Pero sí que, hombre, decir eso es un poco sobrada. Es un poco decir, entonces, antes de pasar a los... me quedo con el mensaje de Rubén Andrés, que es, si veis La Casa del Dragón mal en el televisor, vedla en el móvil, ¿no? Perfecto. Sí, no, es que va en serio. O sea, es probable que lo veas, que efectivamente lo veas mejor en el móvil. A Martin Scorsese... Espera, que te hago un zoom, ¿eh? Vale. A Martin Scorsese le gusta esto. O sea, hay que ver las pelis en el Apple Watch. Es como Martin Scorsese. ahí ha rizado el rizo ya. Y nada, la última. Me he visto el primer episodio de Miss Marvel. Y bueno, no sé, a ver cómo evoluciona. Entretenimiento, pasatiempo, más que otra cosa. Pero bueno, las series de Marvel cada vez peor. Bueno, y... Todo mal. Todo mal. Y bueno, Kaiz, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas con los estrenos? Pues aprovechando que Halloween, porque es Halloween, si no lo he dicho ya, si no llevamos tiempo hablando de Halloween,
Perdonad, pero es que estoy con el piloto automático ya hace una semana. Cuestión del sector. En Prime Video se estrena segunda temporada de Historias para no dormir. 4 historias pues de 1 hora más o menos, dirigida cada una por un director distinto, de Jaume Balaguero a Nacho Vigalondo. La primera temporada tuvo un par de historias que estaban bastante bien, de las 4. Otras 2 que a mí no me gustaron demasiado. Y bueno, veremos a ver qué nos encontramos aquí. Que también casa un poco con esto que está haciendo Guillermo del Toro en Netflix, de estas historias de... También cada una dirigida por una persona distinta y demás, ¿no? Que bueno, parece que se ha puesto un poco de moda el formato que a mí me gusta mucho y yo lo veía mucho con ciencia ficción hace años, ¿no? Cuando había más series de ciencia ficción de esto, de cada capítulo una historia, ¿no? Y te encuentras con muchas sorpresas, agradables o desagradables, evidentemente, ¿no? Pero al final es como estimulante, ¿no? Aunque también es un poco contracorriente con lo que vivimos hoy día, ¿no? De meterte el maratón de She-Hulk en 2 días, ¿no? Igual no verías una serie de 8 capítulos distintos en 2 días, evidentemente. Que Love, Death and Robots me la fume también en un finde. Sí. Bueno, si eres una persona normal... Yo en un par de semanas también. Vale. Vale. Luego, a los cines llega nueva película de Alex de la Iglesia, que está hiperactivo, como podemos ver. Estrenó Venecia Frenia, va a estrenar ahora segunda temporada de la serie esta de HBO Max de 13 monedas, ¿no? Sí, se llama así, ¿no? Es que no me acuerdo muy bien. Sí. Y estrena El cuarto pasajero, que se iba a llamar originalmente BlaBlaCar, lo cual ya da de por sí un contexto de qué va la película, ¿no? Un viaje en coche, 4 personajes. Por lo que parece, se ajusta más a la temática de Perfectos Desconocidos que a la temática de terror y género que aborda él habitualmente, ¿no? Personajes encerrados en un sitio, suspense, bastante humor, a veces muy evidente, a veces menos, ¿no? Así que, bueno, quien ha visto la película ha dicho que está bien, que es una película para sentarte ahí 1 hora y media y disfrutarla y vamos, cosa que se agradece también muchas veces, que sin grandes ambiciones puedas ver una película que sea divertida simplemente, ¿no? Y que sea incluso familiar a veces, ¿no? Y luego, de a que no voy a decir nada más que Barbarian, Disney Plus, una película de terror que sorprende que haya llegado directamente a la plataforma, que no haya pasado por los cines y más en un año en el que se han estrenado grandes películas de terror, ¿no? Como puede ser Nope o Black Phone y demás, ¿no? Y mejor entrar a la película sin saber apenas nada, porque tiene partes de guión y tiene sus sustos, que yo creo que es una película muy adecuada si quieres ver algo en Halloween con palomitas y disfrutar un poco del género. Guay. Tengo que ver Nope, no. Bueno, sí, tengo que ver Nope, pero también tengo que ver la de Black Phone, que es que me gusta muchísimo. Ethan Hawke. Muchísimo. Bien, Sinister, si no habéis visto Sinister, este Halloween la tenéis que ver. Y si no habéis visto Babadook, también. Eso es. Y si veis Hereditary vais a perder la cabeza. Eso es. ¿Quieres recomendar Psicosis también, una película más antigua o...? No. Vamos tirando de clásicos ya. Eso es. Pues, tío, muchísimas gracias. Nada, un placer como siempre. Venga, que se dé bien el día. Chao. Hasta luego. Adiós. Bueno, y vamos con la segunda parte del podcast en la que ya nos metemos un poquito más a hablar de los análisis de la semana, cacharreo, que es lo que también nos apasiona. Y esta semana tenemos un móvil que no daba un duro porque fuera a llegar. O sea, hace 2 meses yo pensaba que esto no iba a salir siquiera en nuestro territorio. ¿Cuál tenemos esta semana, Rubén? Pues tenemos el Razer de 2022. Este es el Razer de 2022, que es el móvil plegable. Hacemos así. El móvil plegable de Motorola, que es cierto que en realidad es el único rival, vamos a decirlo así, entre comillas, real de los Galaxy Z Flip 4. Con servicios de Google. Es el único real, porque tiene servicios de Google. También tenemos el Huawei P50 Pocket, que ese, insisto, están todos a la venta. Es decir, está el P50 Pocket, está el Galaxy Z Flip 4
y está ahora mismo el Razer de 2022, el Razer que es el último plegable de Motorola. Ya tenía el de 2020, que era como tal, era con pantalla completa, digamos, porque tenía un modelo que era un revival un poco del Razer más clásico, que era de tipo concha, pero no tenía la pantalla como la tiene esta, ¿no? Una pantalla completa. Y la verdad es que sensaciones un poco agridulces. Es cierto que es un móvil plegable, pero en formato ya es bastante diferente a los demás. Es un móvil más ancho, es un móvil con un formato de 20 novenos, cuando, por ejemplo, el Huawei P50 Pocket y el móvil de Samsung, el plegable de Samsung, el Flip 4, tiene un formato de 21 novenos, es decir, es bastante más estrecho, es bastante más delgadito, con lo cual, cuando tú abres y lo coges en la mano, en realidad es un móvil convencional, en realidad es un móvil de una pantalla de 6,72 pulgadas, que es lo que tiene. Entonces, no tenemos apenas diferencias con un móvil, pues bueno, pues un poco, digamos, grandote, ¿no? No es tan manejable como puede ser el Samsung Galaxy Z Flip 4, no es tan manejable como el P50 Pocket, simplemente por esto, porque es un poco más ancho, es un poco más mazacote. A la hora de plegarlo, pues bueno, tenemos lo mismo, una petaca un poquito más anchita, no es tan portable como son los otros, y tiene un grosor de 16,9 milímetros, sin dejar un hueco, esto es muy importante, sin dejar un hueco entre las dos partes, entre las dos caras del móvil. Esto es importante porque, claro, el Galaxy Z Flip, por ejemplo, deja un hueco. Ahí se pueden meter cosas. Ahí, si se mete algo, si cae algo de arena, por ejemplo, si entra algún objeto, puede llegar a dañar la pantalla. Eso es un hándicap bastante importante para el resto de móvil. En este caso lo tiene muy bien solucionado. También lo hacía así el Oppo Find N, que es el que tú probaste, si no me equivoco, que también conseguía que ambas caras se tocaran, lo cual es bastante importante. Pero ahí, una parte... Perdona que te corte, también el Mix, el Fold Mix 2 o como se llama, es que no me he quedado con el nombre del de Xiaomi, porque como tampoco Xiaomi lo han lanzado aquí, es como paso, ¿sabes? Porque ya hay muchos móviles aquí como para encima aprendérselos de China. Estuve leyendo que Samsung es la única que tiene ese pliegue, porque al final su bisagra no es tan avanzada o tan moderna como el del resto de plegables, pero es cierto que es la última que tiene protección contra el agua. No contra el polvo, que este es el punto flaco de todos los plegables ahora mismo, pero está ahí el compromiso, ¿vale? Entre el dejar el gap entre pantallas o no dejarlo. El compromiso es, unos tienen protección contra el agua en la bisagra y otros no. Yo sinceramente prefiero que si me gasto 2.000 pavazos tenga cierta seguridad si está chispeando y tengo que sacar el móvil por lo que sea. Pero pues en este caso tienes un IP52. En el caso del Motorola Razer 2022. Tienes el IP52. ¿Qué significa eso? Vale, tiene una cierta resistencia al polvo, pero no tanto a las salpicaduras. Es decir, es que el 2 Claro, si llueve y te cae una gotita, ¿le va a pasar algo? No le va a pasar nada, pero obviamente no te puedes meter debajo de unos aspersores, por así decirlo. Si llueve mucho, no saques el móvil y lo expongas a la lluvia, porque no lo soporta. Entonces, ese es el punto, ¿no? Digamos, esa es la diferencia. Aporta un poco más de resistencia, eso sí que es verdad. No es no queda tan expuesto como, por ejemplo, queda el Samsung Galaxy o el P50. En ese sentido, pues bueno, es una bisagra bastante bien terminada. Lo que pasa es que no da esta sensación, al abrirlo y al cerrarlo, no da una sensación de tanta, vamos a decir, resistencia. No resistencia en el sentido de que parece que se vaya a romper, sino que no aguanta tan bien. Es decir, tú cuando lo dejas en cualquier posición inclinada se queda perfectamente, pero a poco que se mueve un poco, la pantalla va cambiando el ángulo hasta abrirse del todo. Esto con el Samsung Galaxy Z Flip 4, por ejemplo, no sucede. Lo dejas en un punto y tienes que sacudirlo mucho para que se mueva. Es decir, cuando digo que
tengo algunas dudas sobre la resistencia, no es sobre la resistencia de la duración de la bisagra, sino de esta fuerza que tienes que hacer, por así decirlo, para abrirlo o para cerrarlo, ¿no? Va como más suave. Y además, al accionarlo, se notan como, pues no sé, como unos crujiditos, ¿no? Como más movimiento. Es como menos sólido el movimiento. Es como menos. El otro del flip, por ejemplo, es como más fluido, como más progresivo. Y en este luego tiene los puntos finales. Cuando llega prácticamente al final, tiene un punto como de muelle que hace, ¿ves? Este punto de muelle, que lo que le hace es mantenerlo, obviamente, en una posición abierta. Y cuando vamos a cerrarlo, el último puntito también hace ese... No puede quedarse de esta forma un poquito abierto. Él tiene un muelle que lo cierra automáticamente, ¿no? Eso en lo que respecta, pues, a la bisagra. La bisagra está bien rematada, está muy bien terminada y, a ver, no ofrece mayores problemas tampoco. Luego vamos a la pantalla interna. La pantalla interna es una pantalla POLED de 6,72 pulgadas, resolución Full HD, y en general un brillo bastante importante. Estamos hablando de un brillo cercano a los 1000 nits. Es un brillo más que suficiente para verlo en exteriores sin ningún tipo de problema, en ese sentido, muy bien. Pero luego, a mí lo que no me ha gustado tanto, por ejemplo, son los marcos. Tiene unos marcos que para un móvil de gama media está bien, pero para un móvil de 1.200 euros, 1.999, lo adelanto ya, pues la verdad es que es un poco excesivo. Si miramos los marcos del Galaxy Z Flip 4, por ejemplo, son bastante más reducidos, bastante más contenidos. Lo mismo sucede con el Huawei. Aquí vamos a estar comparándolo constantemente porque es la evidencia, ¿no? Son los tres únicos modelos, por lo tanto, y además se mueven en un rango de precios bastante similar. Por lo tanto, las comparaciones vienen dadas, ¿no? En este sentido, no me ha gustado tanto esto, que tenga estos marcos y además es un marco que no es plano en la pantalla, quiero decir, no es un marco que esté dentro del cristal protector dentro de la pantalla, sino, no sé si se verá correctamente, sino que sobresale un poquito de la... aquí lo vemos tal vez mejor, sobresale un poquito de la pantalla, que es cierto que lo que hace es evitar que cuando lo cerramos, ambos cristales se toquen, hace un poco de salvaguarda, ¿no? Pero cuando lo abrimos, claro, mientras que lo estamos utilizando, tenemos aquí un cierto escaloncito que a la hora de pasar el dedo, pues también, digamos que no molesta, pero no es la sensación que yo espero obtener en un móvil de 1.199 euros, ¿no? Está bien para un móvil, no sé, de 500 o de 400 euros, pero no es el móvil, no es la sensación que yo espero en un móvil de este precio. Por todo lo demás, es una pantalla que cumple perfectamente, con buen brillo, con buen color, es HDR, es decir, tiene una buena definición, tiene una buena gestión de color. Por todo lo demás, pues bastante satisfecho. Y luego, otra de las claves, me parece súper importante, la pantalla externa. Esto es lo que diferencia realmente, es la gran sorpresa de este móvil, porque claro, en el Galaxy Z Flip, por ejemplo, tenemos aquí al lado de la cámara una pequeñísima pantallita que era si no recuerdo mal, de 1,9 pulgadas, una pantalla OLED, que sí se veía muy bien, pero tenía la utilidad que tenía, que sí te permitía ver ciertas notificaciones, te permitía tener una vista previa de la cámara, pero claro, estamos hablando de una pantallita chiquitita, pantallita minúscula. Aquí tenemos una pantalla de 2,7 pulgadas, una pantalla AMOLED que tiene una resolución HD para para esta diagonal. Está muy bien esta resolución, se ve muy bien. Y además de pues tener una pantalla de información básica, que es lo normal, ¿no? De información básica, también nos permite hacer un poco la vista previa de estas cámaras. Es decir, lo que puedes hacerte es, viendo el móvil, hacerte un selfie con las cámaras traseras, una cámara de 50 megapíxeles que ahora hablaremos de ella. Aprovechas mucho mejor la calidad de esas cámaras y además lo haces en una pantalla grande que lo ves con mucha más calidad. Pero no solo eso, una cosa más importante también es que te permite utilizar todas las aplicaciones. Es decir, aquí puedes abrir perfectamente el correo y responder a un correo, ver un correo. Obviamente es una pantalla chiquitita, no te vas a poner a escribir un texto demasiado largo, para eso lo abres, pero para escribir un mensaje corto, una respuesta corta, un sí, un no, un ok en un mensaje de WhatsApp, cualquier respuesta corta,
te evitas el tener que abrir la pantalla. Eso a mí me ha Sí. parecido súper útil, y además tiene una doble, digamos, lectura. Sí, es útil porque además si tienes una mano ocupada lo puedes responder con una mano. No tienes que abrirlo. Para abrirlo necesitas las dos manos. Aquí lo utilizas con una mano. Primera ventaja. Segunda ventaja, no utilizas toda la pantalla, no estás ahorrando batería, estás utilizando una pantalla muy pequeñita en lugar de abrir el móvil y iluminar una pantalla que es como 3 veces más grande, ¿no? En ese sentido se ahorra muchísima batería y me ha parecido una solución y creo sinceramente que todos los próximos plegables de este tipo, de tipo concha, van a ir adoptando, van a ir hacia unas pantallas cada vez más grandes para precisamente ofrecer esta función de poder responder de forma rápida un mensaje corto o enviar un emoticono o una cosa que no requiera, claro, escribir mucho, porque si no el teclado, es cierto, si te pones a escribir aquí el teclado te ocupa toda la línea, pero tampoco te vas a poner a ver vídeos, obviamente, pero puedes hacerlo, cuidado. No porque tienes una pantalla excelente de 6,7 pulgadas, ¿no? Sería absurdo. Pero puedes pero que es hacerlo. funcional. O sea, es una pantalla... Claro. Es que la del Flip, para mí era la de un Watch, la de un Galaxy Watch, pero en rectangular. Yo no lo he tenido entre manos, pero sí que tuve la primera versión, un prototipo de la primera versión. De hecho, en un evento que tú lo sabes, por sorpresa, fuimos a un evento fuimos a ver motos, carreras de motos. Y de repente salió un móvil. Apareció un CEO de Motorola diciendo, mira lo que tengo aquí. Y sacó el plegable. Entonces, un evento protocolario se convirtió en un evento productivo. Y claro, lo primero que me sorprendió es ver el iconito de Spotify, el iconito del correo, Twitter, y que le dabas y aparecía en una pantalla minúscula, pero joder, aparecía. No era simplemente un busca, que es básicamente lo que es la del Flip. Sí, a ver, no te sirve más que para leer la pequeña notificación que tenías. En esta, en cambio, puedes ver la notificación completa, leer un mensaje completo, puedes efectivamente operar con Spotify, puedes buscar una canción en un momento dado y poner la canción o elegir una playlist, porque te da para eso, no necesitas una pantalla tan extensa para realizar tareas tan simples, ¿no? En ese sentido me ha parecido súper útil y uno de las sorpresas, porque no me esperaba que la pantalla externa le ganara protagonismo a una pantalla plegable. Estamos hablando de... Pero claro, el conjunto es lo que lo hace pues tan interesante, ¿no? Este conjunto de pantalla plegable que te permite llevar un móvil de 6,72 pulgadas, no lo olvidemos, y con un formato de 20 novenos, que no es tan panorámico como los otros, en el bolsillo y de una forma realmente cómoda. Luego pesa 200 gramos, que tampoco es una barbaridad. Es decir, en ese sentido me parece una combinación de pantalla externa, pantalla interna muy interesante. Luego, a nivel de rendimiento, aquí Motorola ha tirado la casa por la ventana literalmente. O sea, tenemos un Snapdragon 8 Plus generación 1, es decir, el Snapdragon bueno, el que es un poco más conservador en el sentido de el consumo energético, no se calienta tanto, hace un poquito mejor gestión que el Snapdragon 8 generación 1, que es un auténtico horno, hace un poquito mejor de gestión, tampoco es una maravilla, pero es mucho mejor que el Snapdragon 8 a secas, el generación 1. En este sentido, pues va a tope, va a tope con el hardware. Tenemos 8 GB de memoria RAM LPDDR5, 256 GB de almacenamiento interno. La verdad, de hardware, ninguna pega, porque funciona todo súper fluido, no se calienta demasiado, lo cual es todo un logro, porque claro, aquí tenemos una limitación importante, y es que tenemos dos partes, un móvil en dos partes. La zona de refrigeración no está tan optimizada como está en un móvil que no tenga una bisagra en medio. Eso también hay que tenerlo en cuenta, es todo un logro y se le tiene que reconocer a Motorola en ese sentido. El rendimiento, ya lo digo, excelente en el ámbito gráfico. También tenemos un Adreno 730 y ha ejecutado juegos sin ningún tipo de problema. Si vamos al software, tenemos la capa de personalización de Motorola es realmente limpia, es prácticamente 4 pinceladas que le añaden con las acciones de moto, ¿no? Las Moto Action, que son pequeños gestos, que son formas de utilizar
pequeño gesto así y se activa automáticamente la cámara, sacudiéndola así se activa la linterna, te mantiene la pantalla activa mientras estés mirando la pantalla. En fin, son pequeños detalles que, digamos, dan un toque de utilidad adicional a la experiencia de uso del Motorola. Aparte de eso, pues la verdad es que tenemos poca integración del software en esta pantalla plegable. La única integración que tenemos es que, por ejemplo, si en la pantalla externa estamos utilizando una aplicación, al abrirlo, la aplicación se muestra en la pantalla interna, pero no a la inversa. Es decir, si yo estuve utilizando, por ejemplo, la aplicación de correo en la pantalla interna, cuando yo cierro, y si quiero verlo aquí, no lo veo. Lo que me aparecerá será la vista previa, el widget, digamos, que tengo predefinido para que esté como principal. Las integraciones realmente no tienen nada que ver con las del Galaxy Z Flip 4, que sí que adapta la interfaz de la mayoría de aplicaciones en función de si lo tienes desplegado, lo tienes a 90 grados o cómo lo tienes aquí. La única adaptación que hace, en realidad, es la de la cámara. Lo vamos a ver así en directo, que lo que hace al doblarlo... Al doblarlo, ¿ves? Aparece la parte de los controles en la parte inferior y la vista previa en la parte superior, mientras que si lo hacemos en pantalla completa se pone en pantalla completa. Así. Cambiamos, ¿ves? Esta es la única integración que tiene, que indica que es un móvil plegable. Todo el resto funciona como un móvil convencional, ¿no? Entonces me parece ahí que a Motorola necesita un poquito más trabajar ese punto de adaptar la interfaz de las aplicaciones o al menos forzarlas, incluso como hace Samsung, para que se adapten a ese formato plegable. Sí que es verdad que si tienes dos aplicaciones funcionando simultáneamente y dejas el móvil a 90 grados, pues por ejemplo se colocan exactamente en la mitad en el pliegue de la pantalla, ¿no? Para, digamos, un poco para repartir la vista bien. Hablamos del pliegue de la pantalla, que no lo he comentado. ¿Se nota? Bueno, pues se nota un poquito. ¿Se nota menos que en el Galaxy Z Flip 4? Sí, se nota menos. Se nota al tacto, se nota un ligero, digamos, escaloncito en la zona de la bisagra, pero realmente es menos notable que en el Galaxy, ¿eh? Y a simple vista, o sea, si lo miras al trasluz, si ya le buscas con la luz, obviamente sí que se ve un cambio de luz, pero al tacto no se ve, y a la vista, cuando estás utilizándolo y lo ves de frente, tampoco se aprecia, tampoco molesta, no ves el pliegue. Todo esto, claro, obviamente hay que verlo con mucho tiempo también. Es verdad que pues llevo prácticamente una semana y algún día más con él. El número de veces que se ha abierto tampoco es determinante para ver si la pantalla se va a ceder con el tiempo o no. Claro, pero ya te digo que con este tiempo de uso, el Galaxy Z Flip 4 ya era más notable al tacto que esta. Y a la vista igual, también era más evidente, era más notable, tanto a la vista como al tacto, la del Galaxy Z Flip. En este caso lo han hecho muy bien y es una pantalla que no se nota plasticosa, no, tiene un acabado ultra thin glass, que es cristal ultra fino, flexible, que le da un toquecito como más de cristal, ¿no? Si hablamos de la batería, pues tenemos 3500 miliamperios. Exactamente lo mismo o prácticamente lo mismo. Qué raro se me hace escuchar esa cifra, tío. Sus rivales, pues son 3500, pero ojo que esos 3500 están muy muy bien optimizados y sorprende mucho por llevar un Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sorprende mucho porque es un procesador dragón, es un procesador de gama alta, es un procesador que ofrece mucha potencia, pero también tiene mucho consumo, ¿no? Pero el hecho de, precisamente, de nuevo, tenemos la pantalla externa, de utilizar más la pantalla interna la pantalla externa que la interna, también hace que consuma mucho menos. También es mucho más contenido en ese aspecto. Entonces, yo los tiempos de uso que he tenido son superiores a los del Galaxy Z Flip 4, por ejemplo. Es entre 1 hora y media aproximadamente de pantalla más que el Z Flip 4. En el Z Flip 4, si no recuerdo mal, eran 4 horas y media de pantalla y aquí ando rondando las 5 horas y media de pantalla.
teniendo la misma batería. Eso es importante de destacar también, pero es básicamente por esto, por el uso que haces de la pantalla externa que no te fuerza a abrirlo tanto y a consumir ese extra de brillo de pantalla. La pantalla es el principal elemento de consumo en un móvil. Por lo tanto, en ese punto, muy bien jugado por parte de Motorola y ha conseguido pues estirar un poquito más esos 3.500 mAh que dan sin lugar a duda. Yo estaba haciendo fotos, estaba haciendo vídeos y al final del día he tenido pues como un 20%, 15%, 20%, 30%, depende del uso que le hagas de la pantalla y depende del uso que le hagas del móvil. Pero llegas al final del día cómodamente, no va justito, como sí sucede, por ejemplo, con el Galaxy Z Flip 4. En ese sentido, sí que consigue estirarlo un poquito más y esos 3.500 mAh sorprende por lo mucho que dan de sí, ¿no? Y luego si tenemos en el apartado de conectividad también vamos a tope. Es decir, tenemos Wi-Fi 6E, que ofrece más estabilidad, mejor velocidad en la conexión Wi-Fi. Tenemos 5G, tenemos compatibilidad con, eso sí, tarjetas eSIM también, una única SIM y bueno, una única nano SIM 5G o la tarjeta eSIM virtual, digamos. Podemos configurarla también. Luego tenemos Bluetooth 5.2, tenemos GPS, etcétera. O sea, vamos con todo en lo que se refiere a conectividad. Doble altavoz estéreo, que si bien es cierto, tenemos el altavoz superior y el altavoz en la parte inferior, que si bien es cierto que no es el que suena más potente, sí que es bastante equilibrado. Suena el mismo balance de sonido, digamos, entre los dos altavoces. No es que el inferior sea más potente y, digamos, balancee un poco más el sonido hacia el altavoz inferior, sino que los dos altavoces entregan la misma potencia. Es cierto que no es el más potente, no es el que más volumen, el que más alto volumen tiene, pero sí que lo trata bien el sonido. No es un sonido brillante, no es un sonido espectacular, pero sí tiene sus matices de su toquecito de bajo, sí que tienes los medios, los cuida muy bien. En los agudos a lo mejor falla un poquito porque es algo más, tira un poquito más hacia los bajos a lo mejor, pero lo trata bien. En general es un sonido que lo trata bien. Lo que sí que es verdad es que lo vas a llevar, si lo vas a escuchar así, que por favor te pido que si estás en la calle en un sitio público utilices auriculares, pero si lo vas a utilizar a modo altavoz, no se escucha demasiado alto. Eso sí que ventaja para los demás, digamos, desventaja para quien lo o que si usas eso como altavoz por la calle, quédate en tu casa. ¿Sabes? Exacto. Y luego llegamos al apartado de las cámaras, y en el apartado de las cámaras es un poco la sensación agridulce. Tenemos un sensor de 50 megapíxeles estabilizado, lo cual es bastante importante, que permite grabar hasta en 8K a 26-30 frames por segundo. Tenemos un 4K también bastante bien estabilizado, pero a nivel de fotografía tiene sus ques y ¿vale? Tiene el procesado que hace es bastante plano, bastante gris, tiene algunos problemas con el enfoque, sobre todo en el modo retrato, tiene bastantes problemas de reconocimiento de la silueta, etcétera, etcétera. Luego en el modo noche, sufre bastante porque si bien la cámara principal salva un poquito los muebles, pero no demasiado bien tampoco, ofrece una calidad aproximadamente, yo te diría, por que nos hagamos una idea, equivalente a un móvil de gama media, un móvil de 500 euros, pero para nada está a la altura, por ejemplo, de sus principales rivales, en este caso, que tienen pues un comportamiento de cámara que, si bien no es la más top del mercado, sí que están por encima, ¿no? El Galaxy Z Flip 4 hace unas fotos realmente fantásticas sin tener que preocuparte demasiado, ¿no? Y ya sea de noche, ya sea de día. Dentro de eso, pues de unos parámetros, no estamos hablando de un S23 Ultra, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de unos parámetros, pues bueno, no son muy ambiciosos, pero cumplen. Y aquí, pues tenemos, digamos, eso, una calidad de un móvil de una calidad inferior, de un gama media, porque no va a ser recordado por tener la mejor cámara, precisamente. Luego tenemos un gran angular en el otro lado de 13 megapíxeles, que la verdad es que se nota bastante el cambio.
en los ángulos es bastante desastroso, no define para nada, no enfoca para nada bien, se difumina, se desenfoca en los ángulos, deja bastante que desear. En la parte central, con buena luz, sí que consigue unas buenas fotos, en paisajes sí que consigue unas buenas fotos, pero a la que te pones a fotografiar edificios, por ejemplo, sí que la diagonal, la inclinación de las líneas no es demasiado plano, no rectifica, no corrige esa inclinación como hacen muchos grandes angulares. Sin embargo, pues oye, ofrece un rendimiento bastante justito, ¿no? Y cuando hacemos fotos por la noche, la verdad es que es bastante deficiente, se queda bastante cortito. Si ya la cámara principal se queda justita, el gran angular ya te puedes imaginar que es un pequeño desastre, ¿no? Con la cámara frontal. Una pregunta sobre la principal. Entonces, o sea, son 50 megapíxeles, pero no es el IMX766. No. Vale, no, claro, es no que oficialmente no. Vale. Es que el 766 suele dar buenos resultados. O sea, luego tienes sí, el pero hay que Nothing. acompañarlo con un buen procesado. Eso también es verdad. Ese es el tema. Eso también es verdad. Y aquí lo que veo es, sí, son unos colores bastante naturales, pero son tan naturales que vas a necesitar sí o sí, es decir, aunque la foto te quede correcta, son unos colores tan naturales y tan planos, porque yo creo que la palabra es plana, ¿vale? ¿Están bien ajustados? Sí, pero necesitan un punch más, necesitan un cierto grado de edición para darle un poco más de viveza a esos colores, para darle un poco más de contraste, darle un poco más de garra, ¿no? Un poco a las fotos, porque sí que es verdad que las he visto bastante planas. Por todo lo demás, pues tenemos un Android 12 con la promesa de 2 actualizaciones de sistema, es decir, vamos a llegar con este móvil a Android 14. Es menos de lo que ofrecen, por ejemplo, el Flip 4, en este caso, que ofrece 3, si no me equivoco. No, 4. Bueno, Samsung era 4 ya, ¿no? Sí, Google es que 3. Claro, cada vez van avanzando más. Por eso, claro, la noticia era que Samsung es que ofrecía más que Google, incluso, que es como... Efectivamente, claro. Google son 3 y Samsung 4, sí. 2. Aquí tenemos dos actualizaciones mayores, 2 actualizaciones de sistema, es decir, que vamos a llegar a Android 14. Bueno, no está mal, son 2, pero desde luego no está a la altura de sus rivales, que aquí es donde nos tenemos que mirar, en el espejo que nos tenemos que mirar, ¿no? Y no nos tenemos que mirar en un móvil de gama media, sino que nos tenemos que mirar directamente en un móvil de 1.199 euros, que es el que tenemos entre manos. En este sentido, pues como ves, son luces y sombras. Es un comportamiento brillante en la pantalla externa, en la pantalla interna también se ve muy bien. La bisagra está muy bien conseguida a nivel de integración, a nivel de que no deja ese bache en la pantalla, que es bastante más notable en otro. Consigue una buena una certificación IP52. Tiene un muy buen rendimiento, entonces todo esto son puntos positivos, pero también tiene algunos puntos que son negativos, ¿no? Estos marcos tan grandes, estos marcos que parece un gama media, no de 2022, un gama media de 2020. Estamos hablando de unos marcos que son bastante considerables. Pues tenemos ese comportamiento de las cámaras que te dejan un poco frío, que te dejan un poco... no es acorde, digamos, con un móvil de 1.199 euros. La batería no puedo estar más satisfecho. A ver, son 3.500 miliamperios, que sobre el papel pensaba que iban a ser mucho, que iban a dar mucho de menos, y sin embargo han cumplido perfectamente. Y bueno, pues tiene, digamos, las limitaciones que tiene un móvil, en este sentido, un móvil que tiene una bisagra en medio. No, hay que tener en consideración eso, ¿no? No podemos esperar la autonomía de un móvil que tiene una batería de 5.000 miliamperios, porque es un móvil que, bueno, pues de 5.000 miliamperios, digamos que no puede hacer esto y llevártelo en el bolsillo tal cual esto. Hay que ponerlo un poco en ese balance. Pero vas a tener la autonomía para todo el día, y eso me parece muy interesante, con 3.500 miliamperios. ¿Y el precio? Pues bueno, digamos que está en el precio más o menos de sus rivales. Es cierto que está un poquito por arriba, para no entregar una experiencia tan premium como entrega el Flip 4, digamos. Pero ofrece otras cosas, entonces está ese balance. Si se pone al mismo nivel, si baja esos 100 euros de diferencia, esos 150 euros de diferencia,
aquí hay una rivalidad muy clara y muy concreta. Y además, me parece un detalle bastante interesante, aparte de incluir la carga rápida, vamos a decirlo, que no lo he comentado, la carga rápida de 30 vatios, con el cargador incluido en la caja, algo que Samsung no hace. Además te incluye una fundita de plástico, es plástico transparente. Pues es un detalle. Que puedes, digamos, proteger, se instala muy fácilmente y te mantiene protegido el móvil y las cámaras. En este sentido, pues bueno, son accesorios que, bueno, no te voy a decir que justifiquen esos 150 euros de más, pero bueno, si sumas el Galaxy Z Flip, un cargador y una funda, igual te estás gastando más que estos 150 euros que hay de diferencia entre uno y otro. De todas formas, la experiencia sí que es cierto que es bastante diferente, pero bueno, Motorola aquí pues se ha puesto a la altura, se ha puesto dura con la batalla esta de los plegables, y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena y la valoración es muy positiva en general. Sí, aquí lo que importa es que, mejores o peores, pero que la gente saque móviles plegables. O sea, eso de que haya modelos que se queden en China, rollo el de Xiaomi, el de Oppo y tal, no. Tienen que salir en Occidente porque al final Samsung tiene un monopolio importante en Occidente de plegables, que no digo que sea... No es un discurso anti-Samsung ni nada, pero simplemente si no tienes competencia no te esfuerzas en crear cosas mejores. Y lo o al que menos el desarrollo... Claro, el desarrollo es más lento, porque tienes que probarlo todo tú. Entonces, si tú pruebas una cosa, tu rival, entre comillas, y otra compañía está probando otra, le funciona, no le funciona, lo ha hecho, cómo se ha acercado a este concepto, al concepto de la pantalla, por ejemplo. Digo que estoy convencido de que es el futuro, de que los plegables van a ser el futuro, porque yo estoy comprobando lo que es una solución estupenda. Y claro, Samsung no se va a quedar de brazos cruzados con que su rival tenga esta función y ellos no. Van a avanzar en este camino y están viendo que está funcionando. Pues en este sentido se evoluciona muchísimo más rápido si hay 2, 3, 4 actores probando cosas y experimentando, y los usuarios dando su feedback, que si solo hay uno y tiene que cada año lanzar una nueva función y ver si funciona o no funciona. La evolución es muchísimo más lenta. Eso es, se necesita competencia. Claro. Y hablando de competencia. De competencia. Claro, es que lo iba a ligar. ¿Qué has estado probando tú? Que ahí sí que hay competencia real. Por ahí. En competencia en auriculares hay, vamos, das una patada a una piedra y salen 27 marcas. Yo he estado con el Nothing Ear Stick, ¿vale? Son estos de aquí, no están en la caja, porque los tengo por acá, porque yo no suelo gastar los auriculares, no suelo agotar la batería de los auriculares, pero para los análisis, porque siempre al final estás metiendo y sacando de la caja, pero para los análisis pues sí me gusta dar el dato SD del 0 al tanto por ciento, tarda X minutos. Pues es con lo que estoy ahora, porque cuando tú veas este vídeo o escuchas este podcast, el análisis ya estará publicado, pero es lo que hay que hacer ahora. Es el paso que me toca antes de cerrar este análisis. Va a ser una parte cortita del podcast porque realmente no hay mucho que contar sobre estos auriculares. Salen a un precio de 119 euros. Y es curioso porque hace un par de semanas tuve una reunión con uno de los representantes de Nothing en España, y cuando me dijo el precio, lo dijo al final del todo y en plan, joder, 119 euros, en plan, es más caro, 20 euros más caro que los Nothing Ear One. Y a los 2 días de tener esa reunión, salió el cachondo de Carl Pei a decir, que subimos 50 pavos el precio de los Nothing Ear One. Yo lo veo se excusó en que cuando ellos crearon los auriculares trabajaban 3 personas en la empresa, ahora son 100 y pico. No, 100 y pico no, 80. Bueno, no sé, mucha gente. Pero claro, también han sacado un móvil. Un móvil no se puede crear con 3 personas, y los auriculares tampoco estoy seguro que los crearan entre 3 personas. Pero bueno, sí que como desde Nothing me lo dijeron en plan, son más caros. Pero ahora son más baratos. O sea, 30 euros más baratos, porque los otros cuestan 150 euros. Y luces y sombras, no sé si llamarlo luces y sombras, ¿vale? Respecto a los anteriores. Pero sí que hay cosas que a lo mejor a ti te echan para atrás y viceversa. A otro usuario o a ti que nos estés viendo dices, pues son para mí. Son auriculares abiertos, ¿vale? Como se pueden ver aquí,
Son auriculares abiertos, no tienen ningún tipo de almohadilla. El diseño del auricular, ya lo estás viendo, es súper bonito. Es muy en la línea de los anteriores, ¿vale? Rollo. Sí, es pues, muy parecido. Yo es que los vi, sí. pensaba, ¿son exactamente lo mismo? No, tienen No. sus diferencias, es cierto, La en la almohadilla. parte interna. En la Y la parte interna, pero externamente son exactamente iguales. Tú lo ves así y es exactamente lo mismo. Y luego lo ves así y ya dices, vale, no está la almohadilla. Aquí tiene un altavocito, otra salida de audio, otra salida de audio. Tiene un sensor, creo que está en el bastón de proximidad, para que cuando tú te lo pones, pues evidentemente la música se pare. Y son bonitos, además son pequeños, ¿vale? Y una cosa que me gusta mucho... Buah, no sé si la cámara lo va a pillar. A ver si lo pilla... Yo me he tapado la cara, vale. ¿Ves que aquí tiene como una parte plateada? Sí. Pues eso es donde se hacen los controles de los auriculares. A ver si, Es decir, a ver si se ve mejor. A ver, Así ahora sí, en... ampliándolo. Hay una parte plateadita aquí que es donde están los controles. Es decir, tú los auriculares no los usas haciendo así, toques, ¿vale? Como en otros muchísimos auriculares. Tú lo que tienes que hacer es como que apretar. Con diferentes combinaciones, tú vas haciendo la... Pues eso, los comandos de... Vamos a ver cómo nos ponemos los dos otra vez. Aquí. Tú vas haciendo los Mira, he comandos aprovechado de... para hacer la comparativa. Yo tengo aquí los ear. Es que son muy similares, excepto... Claro, es que la externamente, almohadilla. por la parte externa, son Iguales. prácticamente iguales, pero lo que sí que cambia es la almohadilla, la parte interna. Eso es. Y dentro cambian cosas. O sea, También. esto para empezar, no tiene almohadilla. Dicho esto, bueno, los controles, para terminar con los controles. Jolines, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque es muy cómodo al final estar haciendo esa pulsación, ese pellizco. Porque también funciona con... Si tienen los dedos húmedos, por ejemplo, funciona sin problemas. Cosa que en los táctiles hay veces que pues, se confunde un poco. A lo mejor entiende que, aunque tú le has dado un solo toque, entiende que es una pulsación larga. Si te metes con un reloj inteligente debajo de la ducha, esto lo vas a saber de lo que estoy hablando. Y me ha gustado mucho. ¿Qué no me gusta? Que si vas corriendo es un poco difícil atinar, ¿vale? Porque tienes que como cogerlo con los dos dedos. No es solo dar un toque con uno, tienes que cogerlo con los dos. Entonces vas a movértelo en la oreja. Pero por lo demás me parece muy cómodo este sistema. Y puedes hacer de todo. Play pausa, activar y desactivar, no. Play pausa, pasar canciones hacia adelante y hacia atrás y también subir y bajar el volumen. Puedes personalizar estos comandos en la aplicación, también puedes personalizar el ecualizador. Y aquí está el gran cambio respecto a la primera generación. Uno es que no tiene cancelación activa de ruido, porque son unos auriculares abiertos, no tendría sentido meter cancelación que creo que algún fabricante ha sacado algún modelo de este tipo de auriculares abiertos con cancelación, creo que Huawei. Y bueno, era raro. Aquí no tenemos cancelación activa de ruido. Y dices, vaya bajón, son más caros que cuando salieron los anteriores y no tienen cancelación. Y es como, bueno, los AirPods 3 tampoco tienen cancelación activa, también son un diseño abierto. Y es que realmente hay un público. O sea, yo no soy un usuario objetivo de estos auriculares, porque a mí me gusta la cancelación, tanto pasiva como activa. Pero conozco mucha gente, mi pareja, sin ir más lejos, no quiere cancelación, quiere escuchar música y enterarse de lo que tiene alrededor. Y es verdad que yo, por ejemplo, en la calle, estos auriculares no los puedo llevar, porque prefiero que me atropelle un autobús antes que tener que escuchar ruido de fondo. En días, jolín, una tarde lluviosa de estas que todo se escucha mucho más porque están los coches por las rondas y demás pasando sobre los charcos, pues no me enteraba de la música. Al gimnasio me los llevo y tengo que subir mucho el volumen. Me los llevé a un vuelo la semana pasada y me los quité enseguida. Es decir, son unos auriculares abiertos, pero estoy en casa, los tengo mientras escribo, me llegan paquetes, tengo el timbre, o sea, escucho el timbre perfectamente, me dan una voz para lo que sea, de oye Alex, mira no sé qué, lo oigo, llamadas, lo mismo. Entonces entiendo que tiene su público este tipo de auriculares abiertos, por eso en el análisis escrito lo recalco, pero no está no pongo como negativo que no tengan cancelación de ruido, porque simplemente es otra línea. Es como los LinkBuds de Sony o los FreeBuds 4 de Huawei. Es otra categoría distinta, ni mejor ni peor. Claro. Lo que es muchísimo, muchísimo mejor, tanto
que auriculares más caros como de la primera generación. El sonido. De verdad, si estás en un ambiente tranquilo, es donde puedes apreciar todos los matices debido a lo de que no tenga cancelación de ruido. Hay canciones que redescubres. Esto suena muy de flipado, ¿vale? Pero hay canciones Pero es que así. dices... Joder, esta línea Esto no del estaba. bajo... Esto no que estaba no antes, ¿no? Sí. Los graves son potentes, están en su sitio, los escuchas muy bien, pero no desvirtúan ni a los medios ni a los agudos. En cualquier tipo de género. A ver, yo escucho mucho... ahora estoy con el documental este de Michael Jordan de The Last Dance de Netflix. Es buenísimo, buenísimo. Y escucho mucho ahora rap y hip hop de los 90, pero también escucho mucho heavy metal, escucho más rock, música indie. Son géneros bastante distintos y se portan como unos jabatos estos auriculares. Se escuchan súper bien. Es un driver de 12,6 milímetros, creo recordar. Es una de las justificaciones de subida de precio junto a la caja. Aunque ya no son más caros, que repito, ya no son más caros que los de primera generación, que los Year One. Y han hecho un muy buen trabajo. Estos drivers, según nos contaron desde Nothing, sí que están construidos, no construidos, pero sí que están diseñados por la propia Nothing, siguiendo pues una serie de directivas que han dado ellos y luego los han fabricado donde sea. Los de la primera generación eran mucho más genéricos, ¿vale? Por decirlo de algún modo. Y los drivers que suelen incorporar los auriculares de este estilo son de 11 milímetros, alguno hay de 10 y pico, alguno de 9 creo que también nos hemos encontrado. Y claro, cuanto están más grande... Entre eso, entre 10 y 11 es lo más Sí. habitual. De 12 es un poco fuera de lo normal. Y en cuanto Total. más grande, obviamente, bastante mejor. Claro, aquí caballo grande, o sea, en un altavoz que luego también entra el ajuste final, ¿no? El fino de sonido y demás, pero cuanto más grande, pues joder, más espacio hay para la reverberación y la caja. Y bueno, pues que el sonido sea de más calidad en todo, en agudos, graves y medios. Y se escuchan muy bien, es espectacular, de verdad os lo digo. Son uno de los auriculares de este estilo, contando los que tienen almohadilla como los que no, que mejor se escuchan. Al menos de los que yo he probado y al final pues no son pocos. Los micros, 3 micros por auricular, no me parece... No tiene una calidad que digas, wow, cómo suena, ¿vale? Es en normalitos, te van a escuchar y punto. O sea, no he tenido microcortes en el sonido, que a veces sí que suena como pequeños microcortes cuando vas hablando en algunos auriculares. Aquí no, pero sí es cierto que es un sonido bastante enlatado. Y más allá de eso, la caja. Es curioso porque se abre así, se abre girando la parte roja. Tú la giras, no tiene que ir solo en un sentido, ¿vale? Puede ir en este sentido, también puede ir en el contrario. Me gusta porque había unos auriculares de Huawei que tenían estos del pintalabios, ¿vale? Era lo más incómodo del mundo la caja, ya no las dimensiones, que era muy similar a esto, sino porque necesitabas 2 manos, una para sujetarla, otra para quitar el capuchón, y con esa misma pues te ponían los auriculares. Aquí con una mano le das la vuelta, es que no sé si va a ver, pero bueno, aquí sí. Con una mano le das la vuelta. Entonces la parte roja es la que giras y la parte roja es la del auricular derecho. A ver, tú metes aquí el auricular derecho, la caja está cerrada, pues coges, giras, la abres. Es que lo estoy haciendo muy mal porque quiero que se vea. y coges el auricular. No me parece un mal sistema. Puedes decir, jolín, que rebuscado, arriba, abajo, tal, luego para meterlos, pero es que al final, aunque tú la cojas así con una sola mano, la vas a terminar cogiendo en horizontal. Entonces el derecho va en la parte derecha y el izquierdo a la hora de guardarlo va en la parte izquierda. ¿Qué no me gusta de esta caja? Que es sufísima. También me pasó con los anteriores. No sé tú cómo tendrás los tuyos, pero es que este plástico transparente se raya con mirarlo, tío. O sea, tiene tú lo ves a contraluz y tiene un montón de micromarcas. Y a mí eso no me gusta mucho. Es cierto que, bueno, pues es lo que es, el diseño está ahí, es muy bonito que se vean los auriculares, voy a colocarlos. El imán es bastante fuerte, por cierto. O sea, es muy chulo. Esto es chulo. Pero, claro, el plástico se te va a rayar. A mí ya se me ha rayado, lo tengo desde hace 2 semanas y se me ha rayado. Y aparte de eso,
la única gran pérdida realmente respecto a la primera generación es la carga inalámbrica, que no tiene. Y esto sí es un punto negativo para mí, porque es como, ok, ahora no son los más caros de Nothing, pero en un principio sí que lo iban a ser, y los anteriores tenían carga inalámbrica, estos no. Es decir, entiendo que la caja es complicado meter aquí una bobina, pero yo pensaba que en esta parte blanca iba a ser la bobina. Es la parte de la base, es la que dejas sobre la mesa, lo rojo va para arriba. A ver, lo puedes poner como te dé la gana, ¿no? Pero lo rojo va para arriba. Y pensaba que ahí iba a estar la bobina. Pero claro, luego ya hablando con la gente de Nothing, es cierto que es muy complicado poner una bobina de carga inalámbrica aquí. Pero no deja de ser una pérdida. Es decir, yo no he elegido que hagan este tipo de caja, que hubieran hecho otra caja con carga inalámbrica, que era lo que tenían los anteriores. Entonces, ahí tenemos la pérdida. Luego, la autonomía. Nothing habla de 29 horas de autonomía. Yo he tenido 27. Con las cargas de la caja, evidentemente. Me parece una muy buena autonomía porque, básicamente, son más de 24 horas que si los llevaras todo el día, no agotarías la batería en todo el día. Entonces a mí me parece que es una autonomía que no te deja tirado. Luego los auriculares tienen unas 6 horas y media de autonomía cada auricular, que tampoco está nada mal. Nothing habla de 7, pero claro, al final yo no sé con qué canciones lo ha probado Nothing, no sé a qué volumen. Al final la autonomía depende mucho tanto del género de la canción, si tiene mucho grave o no, como del volumen al que lo pongas. Son muchos factores, claro. Sí. El volumen, la distancia que tengas de la fuente, al ser Bluetooth consume más, menos, la cobertura. Son muchos factores al final que influyen al final en la autonomía. Hablando del tema, Bluetooth 5.2, que tiene su latencia, aunque tiene un modo de baja latencia, al final tiene latencia. El codec es AAC y SBC, o sea, al final también el Bluetooth tiene las limitaciones que todos sabemos en cuanto a calidad de sonido. Pero mi piso, que tiene unos 90 metros cuadrados y es alargado, no es de los que están, no es un cuadrado, vaya, es un rectángulo. Lo puedo dejar en una punta, el móvil, irme a la otra y se sigue escuchando. El Bluetooth me ha sorprendido muchísimo el alcance efectivo de la conexión. En ese sentido, muy bien. Los he tenido tanto con el Pixel 7 Pro como con el iPhone 14 Pro y muy bien. Tiene Fast Pair en Android y de hecho con el Nothing Phone, esto yo no lo he podido probar, pero al final me lo contaron, con el Nothing Phone tiene la aplicación de audio integrada dentro del propio teléfono, que es lo que pasa como por ejemplo con los auriculares de Google, los Pixel Buds con los Pixel o con los auriculares de OnePlus y OnePlus. Y los Samsung, los Buds normalmente los Huawei, auriculares de Huawei, cada marca se integran, la aplicación viene integrada dentro de menú de ajustes, etcétera. Menú de Bluetooth, viene integrada dentro de cada móvil. Una pregunta te iba a hacer, ¿tiene conexión multidispositivo? Es decir, ¿puedes estar conectado a dos dispositivos a la vez, como hacen los auriculares de Sony, como hacen los auriculares de Samsung? Creo que también lo hacen, como lo hacen los iPods Pro. Que de hecho los de Sony se han... ¿O se actualizarán o se van a actualizar? Sí, se van a actualizar para... desde la versión de los WF-1000XM4, ojo que lo he dicho del tirón, tengan la conexión multidispositivo, la conexión multipunto, que te permite conectarte a dos dispositivos simultáneamente. Entonces estar, por ejemplo, escuchando música en tu portátil y si te llaman por teléfono, coger la llamada desde el auricular sin tener que hacer nada porque están conectados y automáticamente corta la música y pasa a la llamada. Y cuando finaliza la llamada vuelve otra vez a la música. Esas son las ventajas de la conexión multipunto, multidispositivo, que de no existir pues tendrías que desconectarte del portátil, conectarte al portátil y para entonces la llamada ya se acabaría terminando. Sí, pues ese tema, o sea, respondiendo a tu pregunta, oficialmente tienen el Microsoft Microsoft Swift Pair, creo que se llama, sí, que entre móvil y Windows sí que tiene ese tipo de conexión. Pero está limitado a Windows. Quiero decir, yo lo he probado con Mac, que es al final donde trabajo, y lo he probado con iPhone y Pixel. Y otros auriculares con conexión multipunto me van perfectamente, rollo. Si están conectados y me pongo a utilizar el iPhone por lo que sea, el sonido sale
el sonido del iPhone sale por los auriculares y si cojo el Pixel de la mesa pues y le doy al play, empieza a reproducirse lo del Pixel por los auriculares. Aquí no. Y me parece raro. Imagino... Es que también hablar de un producto de CarPlay, de una empresa de CarPlay, es arriesgarte a que yo estoy diciendo esto y dentro de una semana es una característica que llega al sistema. Imagino que lo actualizarán, porque, vamos a ver, es Bluetooth 5.2, impedimentos de hardware y software no tienen. Entonces, imagino que lo pondrán. Pero a mí, ya te digo, no me ha funcionado. Pero no me ha funcionado ni entre iPhone y Pixel, ni entre iPad y Pixel. Que otros sí. O sea, si es multipunto, es rollo, 2 dispositivos. Los que te dé la gana, pero 2, ¿sabes? Y aquí, bueno, tiene la tecnología esta de Microsoft, pero está limitado a eso. A mí ya te digo que no me ha funcionado. Y la valoración final. Para escuchar música son espectaculares. Pero no te van a cancelar, no te van a aislar nadita, ni un poco, del mundo. Si eres ese tipo de usuario, que te gusta ese tipo de auriculares abiertos, pa'lante, porque, a ver, el precio es el que es, pero es que suenan muy, muy, muy bien. Y si lo comparas con lo de Apple, joder, los de Apple creo que eran 200 y pico pavos. Los AirPods 3, que tampoco tienen cancelación. Si buscas cancelación de ruido, sigue buscando. Pero si buscas cancelación de ruido, es que sinceramente, a 99 euros yo me compraría los Nothing Ear One, a 150 no me los compro. A 150, Huawei, Soundcore. Huawei, Soundcore y Samsung tienen sus Pro ahí, las 3 compañías, y son mucho mejores en cancelación de ruido y en otros temas que los Ear One a ese precio de 150 euros. Sí, pero ya te digo, si no quieres cancelación de ruido, son espectaculares. Sí, sin duda. Sí, además hay mucha gente que no admite esta cancelación de ruido, porque a lo mejor la cancelación de ruido le hace el efecto, digamos, submarino, que le resulta incómodo, que le resulta agobiante, que no le gusta esa sensación y le gusta más el sonido abierto, ¿no? Es perfectamente razonable y es perfectamente lógico. Al final lo que tienes que estar es cómodo. La cancelación de ruido es un avance, es una función pues que te permite, sobre todo como decías, bajar el volumen, escuchar, no ya aislarte del resto, sino lo que te permite en mayor o menor medida, depende de la eficiencia de esa cancelación de ruido, te permite bajar el volumen y no tenerlo siempre a tope, lo cual también perjudica al oído, al sistema de los huesecitos al tímpano, ¿no? También afecta a la salud auditiva. Entonces, manteniendo ese volumen más bajo, te permite disfrutar de toda la música, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, con estos has tenido que subir más el volumen para apreciar esa música. Esa es la diferencia. Si no te encuentras cómodo con una cancelación de ruido, no es imprescindible que utilices. No te da más calidad el hecho de tener cancelación de ruido. Puedes tener la máxima calidad sin una cancelación de ruido. Es decir, no es necesaria. Si no te encuentras cómodo o cómoda, si no estás a gusto, si te da esa sensación de submarino, no tienes que utilizar o no te compres unos de cancelación de ruido para no utilizar la cancelación de ruido. Cómprate algo que ya no venga con cancelación de ruido, pero que te ofrezca muy buen sonido, como es el caso de estos auriculares. Me parece una opción de mercado como otra cualquiera. Sí, por eso digo que en el análisis yo dejo claro que yo no soy el público objetivo, pero es que no es un punto negativo, es lo que tú dices, otra opción. Y eso del volumen es una de las cosas que más me chocó, porque ya digo, yo no suelo utilizar auriculares abiertos a no ser que los tenga que analizar, y los últimos fueron los Huawei FreeBuds 4, que han pasado, pues no sé si año y medio, desde que los analicé. Entonces, lo que me llamó la atención es que tenía el volumen del teléfono al 70% más o menos, y dije, joder, qué alto lo tengo, pero no lo estoy escuchando tan alto. O sea, mi percepción no era estar escuchándolo tan alto, porque en los de cancelación de ruido por la calle suelo tenerlos al 30%, cosas así. O sea, la barrita estaba como muy arriba. Pero bueno, esto es una tontería, al final, de gente que prueba muchos auriculares, porque evidentemente tú no vas a ir cambiando. Pero al final el volumen que está recibiendo... El volumen es el que es, claro, la barrita está ahí. Sí que es alto, entonces y eso... a tu salud auditiva, digamos, sí que sí. le afecta, porque además se va perdiendo audición a medida que se va abusando, digamos, de este volumen alto, ¿no? Sí, total. Pero bueno, que en sonido muy bien. Y el diseño me gusta también bastante. Así que nada, llegamos al final. Y bueno, una pregunta, Rubén, ¿tú de qué eres? ¿Cancelación o...? ¿Hablando de qué? ¿Cancelación o...?
Yo soy muy pro cancelación. Vale, sí, yo también. Yo soy de los que, sí, no me gusta que me atropellen los autobuses, pero sí que es cierto que sí que en mayor o menor medida sí que utilizo siempre que puedo la cancelación de ruido. Y siempre que puedo al máximo nivel posible. Es cierto que cuando voy caminando por la calle lo tengo configurado para que la cancelación de ruido no sea tan intensiva. O cuando voy andando, se baja un poquito, un par de puntos ese nivel, digamos. Pero sí, si estoy en casa, si estoy parado, si no estoy en un entorno que me pueden atropellar, como bien dices, a tope y olvidaos de mí. Eso me puede costar algún infarto, porque de repente te encuentras a alguien así al lado que no has escuchado y te pega el susto de tu vida. También es cierto, tened mucho cuidado con acercaros sigilosamente porque no se están oyendo. Obviamente, cuando os acerquéis a alguien con auriculares con cancelación de ruido, no se están oyendo, no le habléis que no os va a hacer ni puñetero caso. Sí, pero mira, nuestro compi Chema es al revés. A muerte con cancelación de ruido. Sin embargo, él, por ejemplo, es cierto que lo comentó, que no le gusta la cancelación de ruido. Pues estos auriculares, por ejemplo, de los Nothing, serían una muy buena opción porque mantienes ese nivel de calidad sin atacar la cancelación de ruido. Que, insisto, lo veo absurdo comprarse unos auriculares con cancelación de ruido porque estás tirando dinero. Sí, al final es una función que no vas a utilizar y penaliza, porque la cancelación de ruido afecta también a la calidad del audio que estás. De hecho, os invito a hacer la prueba. Si tenéis unos auriculares de cancelación de ruido, poner en el modo desactivarlo y activarlo y vais a ver cómo mientras que se está reproduciendo la canción cambia la tonalidad, cambia el ajuste del sonido para adaptarse a esa cancelación de ruido. Entonces, digamos, estás pagando por alterar la música, ¿no? No, si no te gusta, directamente no compres unos de cancelación de ruido porque es tirar el dinero. Totalmente. Pues con estas interesantes reflexiones llegamos al final de este podcast. Y nada, hay que recordaros, o sea que además de en YouTube, estamos en todas las plataformas de podcasting, pero esta semana sí que os invito a pasar por el canal de YouTube porque tenéis tanto el unboxing con primeras impresiones del Motorola Razr como el análisis de estos Nothing Ear Stick, que los iba a llamar ya One. Así que bueno, pues por ahí estaremos en YouTube, también tenéis los análisis en la web y nada, muchísimas gracias como cada semana, Rubén. Gracias a ti. Y nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego. Adiós.